El metro de la Ciudad de México, un lugar aterradoramente místico, pues es sede de algunos de los acontecimientos más aterradores, siniestros y bizarros del mundo de lo paranormal. En esta ocasión traigo un video muy especial, pues lo que están a punto de ver es una macabra recopilación de los videos más aterradores de Estación del Horror, donde el metro de la Ciudad de México es el protagonista. Si son usuarios del transporte público, seguramente han pasado algo similar a lo que estoy a punto de contarles. Así que pónganse cómodos y acérquense un pañal. ¡Que comenzamos! Fallas en la realidad. Las fallas en la realidad son uno de los fenómenos paranormales más comunes sucedidos en el metro, también conocidos como glitches, como si de un error de videojuego se tratase, pero adaptado a la realidad, pues hay teorías que afirman que vivimos en una simulación, y estos fallos en la realidad, como ya mencioné, no son más que errores o bugs del mismo. Tan solo imagina que toda tu vida es una simulación, una mentira, un simple juego. A continuación te contaré una historia que llegó a mí hace tiempo. Confieso que en aquel entonces no la creí, pero ahora que lo pienso. Este acontecimiento tiene espacio en épocas muy pasadas. La persona que me contó esto dice que se dirigía a la estación del metro de La Raza y ya se encontraba en Misterios, como sabemos, a una sola estación de su destino. Pero cuenta que al avanzar a La Raza sucedió algo que no solo lo confundiría, sino que le causaría un extraño escalofrío que le recorrería todo su ser. Y él lo cuenta así. Recuerdo dirigirme a la estación La Raza. Confieso que ya estaba algo enfiestado, y como tenía mucho trabajo al siguiente día, decidí regresarme temprano. Serían las 10:30 de la noche, si mal no recuerdo. Ya estaba en el metro esperando en la estación Misterios, y al avanzar y llegar a la siguiente parada, pasó algo muy extraño. Hasta lo borracho se me bajó de golpe, pues en lugar de llegar a La Raza, noté que estaba de vuelta en Consulado. En lugar de avanzar, retrocedí 4 estaciones. Al principio pensé, tan borracho estoy que ni cuenta me di de dónde estoy. Pero en eso se acercó un señor y me preguntó extrañado, «Oye, ¿qué no se supone que seguía la estación La Raza?» Cuando escuché eso sí me asusté. Nunca supe qué pasó ese día. Por más que quise buscarle una explicación, nunca la encontré. ¿Tú qué piensas en este caso? ¿Crees que tenga alguna explicación lógica? O tal vez las teorías de que vivimos en una simulación no son tan descabelladas. Dime tus teorías en los comentarios. El vampiro de Barranca del Muerto. De por sí, la estación de Barranca del Muerto ya tiene una historia bastante tétrica. Ahora imagina que un vampiro esté rondando por los túneles del metro durante la noche. Historias sobre este ser hay varias, pero la que te contaré a continuación es la más escuchada. Una terrorífica noche
un usuario del metro se quedaría profundamente dormido, yendo más allá de la última parada, Barranca del Muerto. Llegaría donde se estacionaban todos los trenes, y lo relata así. Recuerdo que me quedé dormido. Me asusté al ver que todo ya se encontraba apagado, y era la única persona dentro del tren, o al menos eso pensé. Pues aunque todo se encontraba ya apagado, alcancé a ver a otra persona sentado en el fondo. Me alivié un poco. Me acerqué a aquella persona y lo primero que noté era su extraña manera de vestir. Al llegar con él, me cagué de miedo. Su piel era exageradamente blanca y se veía muy seca. Se le marcaban sus venas por todos lados. Sus ojos. Nunca olvidaré sus ojos. Pero lo peor y lo que me motivó a correr fueron sus colmillos. Eran grandes y afilados. Tenerlo enfrente me ponía a temblar. Me brinqué por una de las ventanas que se encontraba abierta. Después corrí, pero aquella cosa me iba siguiendo, sedienta de sangre. Cuando por fin logré regresar a la estación de Barranca del Muerto, noté que aquel ser ya no me seguía. Desde aquel entonces no volví a quedarme dormido en el metro. Varias historias nos relatan el cómo usuarios y trabajadores del metro se han encontrado con este ser en los túneles y en Barranca del Muerto. Cuéntame, ¿tienes alguna historia donde hayas visto a este demoníaco ente que quieras dar a conocer? Fantasmas ancestrales. De este tema ya hemos hablado con anterioridad, pero démosle un leve repaso. Son muchos los usuarios del metro que afirman haberse encontrado con personas vestidas de mayas o de soldados de las épocas de la Revolución Mexicana, que por alguna extraña razón que desconocemos, sus almas han quedado atrapadas en los amplios túneles del metro de la Ciudad de México. Todas estas historias tienen algo en común, y es que este tipo de espíritus siempre se dirigen a la estación Zócalo. ¿Qué hay ahí que todos estos seres ancestrales buscan llegar? Tal vez nunca lo sepamos. Algunas teorías afirman que estos seres ancestrales son viajeros en el tiempo que buscan desesperadamente regresar a su época. Tal vez, y solo tal vez, de ser cierto, mi teoría es que el portal de regreso a sus épocas se encuentra de alguna manera conectada a la estación Zócalo. No lo sé. Es solo una teoría que me saqué de la manga. Dime, ¿has tenido algún encuentro o has escuchado una historia donde los encuentros con seres ancestrales sean los protagonistas? Házmelo saber en la caja de comentarios, y si así lo quieres, podemos exponer tu terrorífico caso en el canal. La mujer sonriente. Sin duda uno de los casos más terroríficos que he escuchado es este que ya se ha viralizado bastante. Es el caso de la mujer sonriente del metro. Son muchos los usuarios del metro que afirman haberse encontrado con la mujer que nunca para de sonreír. No se sabe quién o qué es realmente. Algunas teorías dicen que es una persona con psicosis a quien nadie se molesta en ayudar.
Y los demás dicen que es un espíritu maligno en busca de víctimas. Pues una vez que encuentra su siguiente blanco, no lo suelta por nada. Y la historia que te contaré a continuación tal vez confirme esto último. Ya eran las últimas salidas del metro, pues como sabemos, este deja de operar a las 12 de la noche. Nuestra protagonista iba cómodamente en un asiento, cuando de repente su instinto la hizo mirar al vagón de atrás. Y así cuenta su experiencia. Sentí como si me estuvieran observando desde el vagón de atrás. Volteé y efectivamente había una extraña mujer con la mirada puesta en mí. Lo más horroroso no era eso, sino el hecho de que no paraba de sonreír. ¿Acaso estará mal de sus capacidades mentales?, pensé. Para colmo, en mi vagón solo iba yo y una pareja de la tercera edad. Tantas cosas pasaron en mi cabeza hasta que aquella mujer se levantó y comenzó a caminar lenta y escabrosamente hacia mí. Horrorizada, me bajé en la siguiente estación, aunque no fuera mi destino. Al irse el metro, volteé y ella seguía mirándome fijamente, con esa sonrisa que jamás olvidaré. Jamás. Cuéntame, ¿has sido de los desafortunados en encontrarte a la mujer sonriente del metro? ¿Y qué teorías tienes al respecto de estos casos? Espíritus en la estación Panteones. A la estación Panteones de la línea azul ya lo rodea un aire tétrico, pues a sus alrededores se encuentran los panteones español, alemán, francés y Sanctorum, por lo que puedes imaginarte la cantidad de espíritus que no han alcanzado el descanso eterno y andan deambulando por los túneles cerca de dicha estación. Muchos son los que afirman haber visto apariciones y escuchar ruidos como lamentos, risas o voces que buscan ayuda desesperada. Dime, ¿tienes alguna historia en esta tenebrosa estación? ¿De llegar los duendes? Extraño ser en el metro el Día de Muertos. No sabía si poner esta historia aquí o esperar a sacar una segunda parte de Espectros en el metro, la cual, te aseguro, ya viene en camino. La siguiente historia viene de parte de una chica, quien viajaba a la Ciudad de México para festejar el Día de Muertos y Halloween, pues la cantidad de eventos que pueden encontrar en la ciudad son tantos que hay para elegir. Nuestra protagonista y sus amigas regresaban de centro histórico hacia el departamento de una de las chicas, que es donde se quedarían esa noche. Para llegar más rápido y de forma más económica, decidieron tomar el metro. El terror comenzaría casi inmediatamente al entrar a las instalaciones, las cuales extrañamente estaban casi vacías, salvo unas pocas personas, y ellas esperaban a que llegara el tren, cosa más que extraña, pues había demasiada gente en la calle. En fin, entre las pocas personas que había en la estación, destacaba un señor, el cual vestía una aterradora pero desgastada capucha negra. Nuestra protagonista describe que al acercarse a este macabro personaje se lograba detectar un fuerte y nada agradable olor,
como si algo echado a perder de varios días estuviera cerca. En sus palabras, como si alguien se estuviera pudriendo. Todo el recorrido, aquel señor escondía sus ojos. Lo único que se notaba era su sonrisa, la cual era bastante incómoda. Todos sus dientes ya estaban podridos. Tal vez era una persona de la calle, dijeron. Lo cual seguía sin explicar ese horrendo olor a cadáver, el cual se había esparcido por todo el vagón, y ya era insoportable. Para mala suerte de ellas, este señor se bajó en la misma estación que ellas. Notaron que aquella persona llevaba unas bolsas que se veían muy pesadas. Ni siquiera se las aguantaba. Nuestra protagonista quiso ayudarlo con algunas bolsas, porque ya se habían percatado de que aquel pútrido olor venía de él. Al acercarse a este personaje, las ganas de gritar se apoderarían de las amigas, pues aquel señor no tenía ojos. Y al comenzar a reírse, salió una voz demoníaca que helaba todos los nervios. Nuestra protagonista y compañía buscarían algún guardia de seguridad, y al regresar al lugar, aquella persona se había esfumado. Aquel ser que a duras penas caminaba se había ido. ¿Cómo? ¿A dónde fue? Preguntas que no tienen respuesta. No cabe duda de que el metro se ha convertido en uno de los lugares favoritos de los seres paranormales para dar a conocer su existencia. Dime, ¿has tenido alguna experiencia macabra en el metro? ¿Algún fantasma o demonio interrumpió tu paseo en las estaciones para hacer su macabro llamado, invocando a un nahual? La siguiente historia viene de parte de un grupo de amigos que buscaban una pizca de adrenalina, realizando una exploración urbana, pues al ser el Día de Muertos, la actividad paranormal estaría intensificada en lugares donde estos mayormente se manifiestan. Nuestros protagonistas elegirían un bosque para realizar la exploración, en busca de algún espíritu que quisiera manifestarse ante sus cámaras. Tras unas horas de interminable búsqueda, la aventura comenzaba a tornarse aburrida, sin ningún ente espectral con ganas de salir a cámara. De repente, nuestros protagonistas comenzarían a sentir malestares de la nada, como dolor de estómago, mareo y vómito. El miedo se apoderaría de todo su sistema nervioso, pues mientras más se adentraban al bosque, más se intensificaban los malestares. Más temprano que tarde, nuestros protagonistas descubrirían la razón de todos aquellos malestares, pues no muy lejos de ahí se llevaba a cabo un ritual, pero este no parecía un ritual satánico convencional. Los símbolos eran muy distintos, y los vestuarios de estos no eran los clásicos que se ven en este tipo de eventos. Estos se veían mucho más tradicionales, o ancestrales, por así decirlo. Lo más espeluznante es el hecho de que uno de ellos, el que estaba más alejado, se encontraba gritando de dolor. El sonido de sus gritos era realmente penetrante. Lo más tenebroso vendría cuando aquel hombre comenzaba a cambiar de forma. Se transformaba en lo que pareciera un animal, pero no uno conocido. Al finalizar su transformación, este tomó la forma de un lobo con picos en la espalda. Uno de los amigos no pudo evitar gritar ¡ah!, por la impresión que esto le provocaba. Y así fue como aquellos sujetos
se percataron de su presencia. Nuestros protagonistas corrieron lo más rápido que pudieron, y de milagro están contando lo que pasó ese terrorífico día. ¿Soy el platillo principal? Esta aterradora última historia me llegó por parte de un chavo que me comentó sobre una relación más que tóxica que tuvo hace tiempo. Nuestro protagonista quedó totalmente enamorado de una chica la cual vivía un poco lejos de donde él radicaba. Esas relaciones a distancia, ¿quién no las ha tenido? Mientras más se iba conociendo a la pareja, nuestro amigo notó que su bella novia tenía cierto encanto por lo ancestral, lo oculto, lo oscuro. Sin embargo, decidió no prestarle mucha atención y siguió normalmente la relación. Se acercaba el día de muertos. Nuestro protagonista se alistaba, pues su novia lo invitó a pasarla con su familia en su pueblo natal. Además de que él no era muy allegado a su familia, casi siempre pasaba esas épocas solo o de fiesta con amigos. Conforme se acercaba al domicilio, el camino se tornaba más y más solitario. Incluso los caminos estaban sin pavimentar. Estuvo conduciendo un rato en aquel solitario camino. Ni un alma se hacía presente, hasta que llegó a una casa que se encontraba ahí, en medio de la solitaria nada, donde todas las luces se encontraban sospechosamente apagadas. De manera sigilosa, nuestro protagonista empezaría a investigar los alrededores de la casa, la cual se encontraba rodeada de un inmenso bosque. Comenzó a notar adornos bastante extraños, como si estuvieran preparando un sacrificio. A los pocos minutos, y de la nada, salieron unos sujetos con ropas características de una secta. Nuestro protagonista se encontraba bien escondido entre los árboles. Mientras escuchaba la plática de estos dos sujetos y lo que dijeron, provocó que saliera casi inmediatamente del lugar. ¿Sabes quién será el platillo de hoy? Sí. Aquella consiguió un nuevo novio para el ritual. Dice que es medio pendejo, pero posiblemente tenga buen sabor. Al escuchar esto salió corriendo, prendió su coche y aceleró lo más que pudo. Dice que a los pocos días, aquella chica intentó contactarlo nuevamente, posiblemente con macabras intenciones. Desde aquel terrible día se mudó de ciudad y ahora se toma el tiempo para conocer bien a la gente. Y si nota que tiene gustos por lo oculto, sin más, se retira. Ya hemos traído varias historias relacionadas con sectas. Sin embargo, en esta ocasión parece que llevaron el nivel de horror un poco más arriba, pues estos sujetos eran cabales y se estaban preparando para su macabro banquete, donde nuestro protagonista amigo sería el platillo principal. He escuchado algunas historias relacionadas al tema del cabalismo y se las traeré más adelante. Estén atentos. Desapariciones de la línea 1. Esta historia la saqué de un canal de YouTube bastante bueno, lleno de historias aterradoras, el cual te recomiendo ampliamente. Se dice que hace muchos ayeres, cuando la línea 1 del metro recién estaba en construcción, los fenómenos paranormales se hacían presentes constantemente, cobrando el alma de quienes trabajaron ahí alguna vez, pues se comenta que estos se manifestaban de distintas maneras,
desde gritos de niños hasta voces, las cuales se asemejaban a los familiares de los trabajadores. Y cuando estos acudían a buscar de dónde provenían las manifestaciones, jamás regresaban. Desaparecían sin dejar rastro alguno, y por más que se les buscó, jamás encontraron a aquellos desafortunados que fueron víctimas de entes hambrientos de vida. Dime, ¿habías escuchado algo sobre estas historias antiguas que tuvieron lugar en la década de los 60? Estaciones construidas cerca o arriba de los panteones. Esta información llegó a mí por parte del usuario Mechanics in the House. Gracias por tan valiosa información. Una de las mayores razones por la que los fantasmas y demonios hacen sus apariciones en las extensas estaciones del metro es porque éstas fueron construidas debajo o cerca de un cementerio. Prueba de ello son las estaciones Iztapalapa y Panteones, donde se han reportado un sinfín de entidades paranormales. Probablemente almas que están atrapadas cerca de lo que alguna vez fue su cuerpo en vida, y al no poder alejarse mucho de estos, deambulan en las estaciones del metro, que es lo más cercano que tienen. Aunque también existe la posibilidad de que estos seres hayan perdido la vida en el metro y han sido condenados a repetir este terrible acontecimiento una y otra vez. ¿Quién sabe? Lo que es seguro es que los espíritus atrapados en estos lugares están esperando por ti. Fallas en la realidad. Un tema que ha sonado mucho en el metro de la Ciudad de México son las fallas en la realidad. Un fenómeno que pareciera ser cada vez más común, el cual podría comprobar varias teorías, como el posible hecho de que vivimos en una simulación, o también podríamos teorizar que los inmensos túneles del metro son portales a otros mundos y realidades. Pero para quien no saben en qué consiste este fenómeno, se los resumo muy rápidamente. Un ejemplo sería, hagan de cuenta, que van a la estación de Bellas Artes y están cerca, en la estación Allende para ser exacto. Como todos sabemos, a una estación del destino. Y cuando avanzas, en lugar de llegar a Bellas Artes, llegas a la estación Hidalgo o retrocedes a Zócalo. Esto dando un ejemplo muy básico, pues hay casos que de una manera extraña avanzan o retroceden hasta 3 estaciones. Dime, ¿has sufrido algo relacionado a este tema? Me gustaría escuchar sus anécdotas. Por cierto, pronto les traeré más historias relacionadas a las fallas en la realidad. Espérenlas con ansias. Enfermedad en el metro. La siguiente atrocidad no tiene nada que ver con el campo de lo paranormal, pero si me preguntan, es mucho más aterrador. Desconozco si esta horrorosa práctica se sigue haciendo en las extensas instalaciones del metro, pues se dice que gente de lo más enferma se dedica a cargar con jeringas, las cuales contienen el virus del SIDA. Y lo peor de este asunto es que contagian a la gente haciendo uso de estas jeringas, mayormente en horas pico, que es cuando está atascado de gente. Hay que tener mucho cuidado con estas prácticas más que repudiables. Dime, ¿habías escuchado de estos macabros acontecimientos? Ratas gigantes. De por sí es bastante normal encontrar ratas de tamaños anormales en las grandes ciudades. Por lo menos yo he visto varias de tamaños colosales. Pero aquellas que se presume pueden encontrarse en el metro de la Ciudad de México son mucho más perturbadoras.
y más si perteneces al enorme grupo que le teme a estos animales. Pues se dice que estas son del tamaño de un cerdo y se han avistado comiendo otros animales como perros y gatos. Por si fuera poco, parece ser que también ha habido avistamientos de un hombre rata en la estación Viveros. Del tamaño de una persona promedio. ¿Has encontrado alguno de estos gigantescos animales? O peor aún, ¿has visto al hombre rata deambular por los túneles del metro? La niña del metro aeropuerto. Diversos testigos afirman que han visto el espíritu de una niña penar por la estación aeropuerto. Un espectro que parece ser disfruta enormemente de mofarse de todo aquel que se encuentre con ella, pues dicen que este espíritu invita a los usuarios del metro a jugar con ella a la pelota. Quienes aceptan entrar a tan macabro juego y se hacen con la pelota, se dan cuenta que este juguete no es más ni menos que la cabeza de la niña. Otra versión dice que la niña le pide a las personas que le ayuden a amarrarse las agujetas. Al aceptar, se dan cuenta que ésta no tiene piernas y la niña se mantiene flotando. Hecho que hace que quienes lo ven salgan corriendo horrorizados del lugar. Incluso, muchos han dejado de usar el transporte por miedo a volver a toparse con aquella niña. ¿Habías escuchado hablar de esta macabra leyenda? O mejor aún, ¿te has topado con la protagonista de esta historia? La mujer sonriente. Una historia que me tiene más que intrigado, pues se dice, se rumora y se comenta que una extraña mujer ronda por las estaciones del metro, la cual tiene una particularidad que la destaca de los demás usuarios, y es que esta persona todo el tiempo está sonriendo. Tiene maneras muy espeluznantes de actuar, ya que quienes la han visto aseguran que al hacer cualquier tipo de movimiento pareciera como si un espectro estuviera enfrente de ellos. Se ha llegado a teorizar que esta mujer no es una persona viva, sino que es un espectro que deambula buscando víctimas para hacerles quién sabe qué atrocidades. Mientras que muchos otros dicen que es una persona que se encuentra bastante mal de sus facultades mentales, quien encuentra más que divertido mofarse de aquellos que la han visto. Dime, ¿has tenido el desafortunado placer de encontrarte con la mujer sonriente? Y de ser así, ¿qué piensas de ella? ¿Un ente maligno o simplemente una persona que está mal de sus facultades mentales? Rosario, la niña Vale. Esta historia es de esas que hay que tomar con pinzas, pues en más de una ocasión se ha tomado como un simple rumor, mas sin embargo, decidí traerlo hacia ustedes en este video, ya que es una historia bastante conocida. Verán, este espeluznante hecho tuvo espacio en el año de 1972. Rosario, una niña que entre un mar de gente se separó accidentalmente de su madre. Anduvo viviendo y deambulando en las instalaciones del metro, perdida, sin encontrar a sus seres queridos. Un día, Rosario encontró el cadáver de un indigente, el cual estaba siendo devorado por ratas, escena de la cual se inspiró, pues al ver esto, acompañaría a las ratas en su macabro banquete. Después de ese acontecimiento, jamás se supo nada de la niña Val. Dime, ¿habéis escuchado este macabro acontecimiento? El cual, como te mencioné antes, puede que sea un simple rumor, pero bastante aterrador. El backroom del metro.
Los backrooms son espacios casi infinitos a los que puedes acceder mediante el mundo de los sueños. Algunos de estos backrooms son presumiblemente parecidos a lugares que se encuentran en el mundo real. Esto hablando de manera muy resumida, pues este tema tiene muchas cosas detrás que alargaría mucho más el video. En este video nos enfocaremos únicamente en el backroom que se parece a las estaciones del metro de la Ciudad de México. Créeme, este lugar existe. Se dice que para acceder a este backroom debes abordar un tren, el cual notarás bastante tranquilo, cosa rara en el metro de la ciudad. Llegarás a una base la cual no tiene dueño. Una vez ahí, podrás agarrar nuevamente el tren, pero el lugar en el que te dejará será totalmente aleatorio y puedes caer en otro macabro backroom. Sin lugar a dudas, este es un tema que da mucho de qué hablar, y apuesto que hay muchas macabras historias relacionadas a estos lugares. Dime, ¿has estado en algún backroom? Y de ser así, ¿encontraste aquel que se parece al metro de la Ciudad de México? ¿Te subiste al tren para conocer los horrendos secretos de este backroom? El nahual viajero. Los nahuales son seres, mayormente conocidos por ser vistos en zonas muy apartadas, como bosques o cerros. Mas sin embargo, en esta historia, hubo un ser que decidió salir de la rutina y adentrarse a la jungla de asfalto. O por lo menos, eso me contaron. Verán, nuestra protagonista cuenta que este acontecimiento sucedió hace relativamente poco tiempo. Como muchos usuarios del metro sabemos, no hay nada más infernal que la hora pico en el metro de la Ciudad de México, pues el terrorífico acontecimiento tuvo lugar en esta macabra hora. Como muchos saben, hay un vagón especial para las mujeres y niños. Nuestra protagonista, como toda la gente, a esa hora realizaba su largo recorrido hacia su empleo, pues ella radica en el Estado de México. Como todos los días, la gente se empujaba para entrar y salir de los vagones. Fue cuando logró entrar que dice que una señora de avanzada edad, por alguna extraña razón, llamó su atención. Llevaba ropajes característicos de algún tipo de comunidad indígena. Cuando por cansancio tal vez fijó su mirada hacia abajo, notó que la señora parecía tener patas de animal, más específicamente de una vaca. Nuestra protagonista se preguntó que si era posible que alguien hubiera aprovechado la aglomeración de gente para meter a un animal al metro. ¿Pero una vaca? Fue entonces que volteó a ver a otra chica que iba en el mismo vagón. La cara de desesperación y miedo de esta aclararía todas sus dudas, pues al parecer se había percatado de la mujer nahual y despegó un grito, el cual alteró a todos en el vagón. Una vez llegaron a la siguiente estación, todo mundo en el vagón de nuestra protagonista salieron horrorizadas. Sin embargo, aquella mujer nahual había desaparecido. Por más que nuestra protagonista la buscó, parecía que la nada misma se la había tragado. El último vagón sangriento. Seguramente la mayoría hemos escuchado aquellos mitos y leyendas que hay acerca del último vagón del metro de la Ciudad de México, los cuales afirman que a partir de cierta hora las personas hacen uso del último vagón para satisfacer sus necesidades sexuales. Mas sin embargo, hay un tipo de personas que hace uso de este vagón para cosas mucho más siniestras. Verán, el protagonista de esta historia cruzaría la línea 3, la de Indios Verdes y Universidad. Era tanto su cansancio y desesperación por llegar a su hogar que se subió al primer vagón que se le puso enfrente. Este sería el último.
debido a que ya eran altas horas de la noche, había muy poca gente. Sin embargo, había una persona que pondría en alerta a todos los que íbamos en el vagón. Era un tipo con una cara de malandro que no se aguantaba. Pero lo más destacable era la bolsa negra que llevaba con él, la cual chorreaba un líquido rojo. Además de que despedía un olor asqueroso y pútrido, el cual se había apoderado del vagón. Aquel sujeto se percató de que quienes íbamos ahí nos habíamos percatado de su crimen, y fue que se bajó en la siguiente estación, la cual era la de División del Norte. 2 chavos salieron detrás de él a ver si podían reportar el problema con algún oficial. Nuestro protagonista ya no supo si aquel tipo fue detenido por las autoridades correspondientes o no. Una historia corta, y sí, muy alejada del campo de lo paranormal. Pero ponte en los zapatos de la gente que iba en ese vagón. En ese momento, sin duda, el miedo hubiera recorrido tus sentidos de haber estado ahí. Fallas en la realidad. Uno de los mayores fenómenos paranormales que han tomado fuerza los últimos años en el metro de la Ciudad de México son las fallas en la realidad. En esta ocasión los sucesos se llevarían a cabo en la línea 5. Nuestro protagonista, al igual que muchas personas que han contado sus historias del metro, se subiría en uno de los últimos trenes, pues ya estaban a punto de cerrar las instalaciones. Primero que nada, nuestro protagonista notó que los pasillos se encontraban totalmente vacíos. Ni siquiera había policías. Al principio, no prestó mucha atención, pues la hora podría ser la culpable de tal acontecimiento. Una vez llegó a esperar el tren, notó que una especie de niebla hacía acto de presencia. Pensó que tal vez había un cortocircuito en el lugar, pero no olía quemado. Una vez llegó el tren, dudoso, nuestro protagonista se subió. Cabe destacar que nuestro protagonista se encontraba en Oceanía y se dirigía a Pantitlán, por lo que su siguiente parada sería Terminal Aérea. Una vez el tren se encontró de frente con aquella macabra niebla, es que el terror comenzaría a invadir el ambiente. Para empezar, afuera no se veía nada, pues la niebla había cubierto en su totalidad el tren. El silencio y la soledad se apoderaban del ambiente, los cuales ocasionaron que nuestro protagonista le dieran ataques de ansiedad. Además de que el camino ya se había tornado exageradamente largo. El tren seguía avanzando, pero no parecía llegar a la siguiente estación. Fue después de un eterno tiempo que aquella niebla comenzaría a despejarse poco a poco. Y para sorpresa de nuestro protagonista, él había llegado a la estación Misterios. Así es, 6 estaciones antes de donde se encontraba. Pero ¿cómo pudo ser esto? ¿Acaso nuestro protagonista fue testigo de un fallo en la realidad? Al igual que muchas otras personas que afirman que han sufrido de este terrible fenómeno. Desde ese día, nuestro protagonista prefiere enfrentarse a los peligros de las calles en su motoneta que volver a subirse al metro de la Ciudad de México. Gritos de agonía en Barranca del Muerto. Muchos aquí hemos oído hablar de los macabros acontecimientos que se dieron en lo que ahora es la estación Barranca del Muerto, pues en las épocas de la Revolución el lugar sirvió como depósito de cadáveres. Imaginen la cantidad de cuerpos que se tiraron en el lugar, pues fueron estos macabros actos los que le dieron el nombre a la ahora estación del metro. Puede que estos horribles acontecimientos explique lo que sucedió con nuestros protagonistas en esta historia.
Verán, ellos ya se encontraban de salida. Estaban en la estación antes mencionada. Era la primera experiencia en el metro de uno de nuestros protagonistas, por lo que quería tomarse unas fotos. Así es, para lo que para algunos es cosa de todos los días, para otros es toda una experiencia. Al comenzar la sesión de fotos, unos gritos de agonía helarían los nervios de nuestros protagonistas. ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ah! Lo peor de todo es que ellos dos eran los únicos en el lugar. Los nervios seguían aumentando, pues aquellos gritos de dolor no paraban. Decidieron cancelar la sesión de fotos y salir inmediatamente del lugar. Fue entonces que el chavo que vivía en la ciudad recordó la historia que hay detrás de dicha estación y no pudo evitar pensar en todas aquellas personas que seguramente enterraron ahí y que posiblemente aquellos gritos y lamentos eran ellos manifestando su dolor, el cual ha perdurado por años y años. Llantos aterradores en el metro. Muy seguramente conoces la antigua y muy conocida leyenda de La Llorona, la cual nos contaba que una mujer llamada María sufrió la peor de las tragedias, pues sus hijos fallecieron ahogados en un río, y todas las sospechas apuntaban a que ella misma había sido quien cometió la atrocidad. Y ahora está destinada a vagar en busca de sus hijos por toda la eternidad, como un alma en pena. Bueno, pues nuestro protagonista afirma con todas sus palabras que se encontró con este ser de frente, mientras usaba el metro de la Ciudad de México. Verán, nuestro protagonista es uno de los tantos usuarios recurrentes del metro. Este transporte público está presente en su día a día, y jamás había visto algo fuera de lo que ya es común. Una desafortunada noche, nuestro protagonista decidió doblar turno en su trabajo, por lo que su hora de salida se postergó hasta muy altas horas de la noche, justo un poco antes de dar por cerradas las instalaciones del metro. Cuenta que al entrar, todo se notaba muy vacío. Ni un alma viva se asomaba en ningún lugar. Nuestro protagonista era el único que se encontraba esperando a que llegara el siguiente tren, el cual ya estaba tardando demasiado, más de lo normal de hecho. Tal vez había presentado una falla, pensó. Algo normal en estos días. No sabía si la desesperación lo estaba volviendo loco, pues empezó a escuchar unos lamentos aterradores que venían de uno de los túneles oscuros. Voz que pedía desesperadamente a sus hijos, por lo que inmediatamente nuestro protagonista recordó aquella terrorífica leyenda de La Llorona. Aterrado y con mucha precaución, nuestro protagonista se acercó lo más que pudo al túnel, para ver si alcanzaba a observar de quién provenía esa voz, aunque él ya tenía una idea más que clara de quién era. Después de rebuscar a la dueña de dichos lamentos, sus sospechas se confirmarían al 100%. Pues una mujer con un vestido blanco, antiguo y destrozado, salía de los oscuros túneles, anunciando su llegada con sus lamentos de dolor y arrepentimiento. Nuestro protagonista cuenta que su cara era algo horrible de describir, pues esta solo era un rostro verde echado a perder, con orificios negros en donde deberían estar su boca y sus ojos. Sus piernas se encontraban paralizadas del horror que se le estaba presentando, aunque el shock duraría poco, pues sin que se diera cuenta, el tren a punto de volarle la cabeza
tocó la bocina para que se moviera. Afortunadamente despertó del trance y subió al vagón rumbo a su destino, cargando con un pequeño y fantasmal trauma. Aterradores juegos en el metro. La siguiente historia, como muchas en esta sección, sucedió a altas horas de la noche. Verán, nuestro protagonista y su hermano iban de regreso a su hogar después de unas largas y agobiantes horas de jornadas de trabajo. Ambos se dirigían a la estación Ciudad Azteca, como muchos aquí saben, la última estación de la línea B. El transcurso del viaje estaría bastante bien. Me atrevería a decir que incluso reconfortante, pues eran muy pocas las personas que iban en aquel vagón, aparte de los dos hermanos, entre ellos una pareja, un señor de edad avanzada y un pequeño grupo de amigos que los acompañaban, quienes parecía todos se dirigían a Ciudad Azteca. Una vez llegando ahí, todos descenderían de los vagones, siendo nuestros protagonistas de los últimos. Al avanzar el tren, uno de ellos se percataría de que había dos niños a bordo, jugando en uno de los vagones. Nuestros protagonistas pararon desesperadamente el tren, objetivo que lograron con éxito. En eso, llegaron los guardias de seguridad que estaban en aquella zona, enojados. Reclamaron a los hermanos que por qué habían hecho eso tan peligroso. A lo que nuestros protagonistas contaron que vieron a unos niños jugando en uno de los vagones. Pensaron que estarían perdidos, o peor aún, que los habían abandonado ahí. Los oficiales rápidamente empezaron la búsqueda y por supuesto decidieron llevarse a ambos hermanos, pues en palabras de uno de ellos, no se fueran a pasar de pendejos y salgan corriendo, pensando que las afirmaciones de aquellos hermanos eran puras falacias. Una broma de pésimo gusto. Buscaron y buscaron, y aquellos niños jamás aparecieron. Los policías, a punto de castigar a nuestros protagonistas, fueron detenidos por algunas personas que trabajaban en el área de limpieza, quienes rápidamente les dijeron que debían dejarlos ir, pues aquellos niños aparecen siempre jugando en las distintas estaciones del metro, y cuando los buscan, estos desaparecen sin dejar rastro. Lo más seguro es que sean almas en pena que perecieron cerca de alguna estación. Los policías se ponían a la defensiva y decían que esos cuentos eran puras hadas. Para no hacerles más largo el cuento, no se sabe cómo se zafaron de ese problema, pero lo lograron. Y cuentan que han vuelto a ver a aquellos niños varias veces durante su travesía en el metro, pero estos desaparecen casi al instante. Son muy veloces o, en efecto, son almas en pena destinadas a jugar en las instalaciones del metro para toda la eternidad. Gato nahual del metro. Historias de nahuales en el metro hay bastantes, pues por alguna desconocida razón, estos mágicos y míticos seres les ha dado por hacer uso de este transporte público. Una de esas tantas experiencias es contada por Daniela, quien asegura que ha vivido el momento más aterrador de toda su existencia. Dentro de los extensos pasillos del metro. Verán, nuestra protagonista se dirigía a casa de su mejor amiga, quien le había hecho el favor de poder quedarse en su casa, pues Daniela no es residente de la ciudad. El metro no era uno de sus lugares favoritos, pues aún se perdía en algunos transbordos. Su destino sería la estación Xola de la línea 2, y ella se encontraba en la estación Moctezuma de la línea 1.
Cabe destacar que durante los acontecimientos de esta historia, la línea 1 aún funcionaba en su totalidad. Bueno, aclarado esto, prosigo. Una vez llegó al transbordo de Pino Suárez, en el mismo vagón que Daniela, se subió un lindo gatito, el cual desde el principio ya presentaba unas conductas muy extrañas, nada normales en un gato. Hay que decirlo, este gato, aparte de su extraño comportamiento, llamaba la atención que, en palabras de Daniela, era muy feo. No emitía esa mezcla de sensaciones que da un gato, como por ejemplo la ternura. Este gato te invitaba a alejarte de él. Este ser se sentó en uno de los asientos como si fuera una persona, cosa que extrañó a todos en el vagón, incluyendo a una pareja que andaba de calenturienta, quienes interrumpieron sus actos indecorosos para observar detenidamente a aquel gato, el cual volteaba a verlos a todos, como si supiera que lo observaban. De repente aquel gato soltó lo que parecía una risa. Una risa que erizó la piel de Daniela, pues jamás había escuchado a algún gato reírse, y menos de esa manera tan macabra. Una vez llegó a su destino, Daniela descendió y notó que aquel gato se había bajado ahí mismo. Dicha criatura se encontró con unas personas que vestían de maneras muy raras, como si se trataran de chamanes o brujos. La curiosidad atrapó los sentidos de Daniela, pues erróneamente decidió seguir al gato y a aquellas personas, quienes la detectarían al cabo de un rato. Aquellas personas le dijeron al gato: «Oye, hazlo para que esa pinche escuincla deje de seguirnos». A lo que el gato contestó: «¿Hacer qué? Espera». El gato empezó a pasar por lo que sería un proceso de transformación. Por unos segundos, parecía una abominable bestia demoníaca, aunque al final terminó siendo una persona, un humano. Daniela salió horrorizada del lugar y corrió hasta que llegó a la casa de su amiga para contar que esa misma noche había sido testigo de la existencia de los nahuales. Regreso a los 50s. Múltiples teorías se han expandido a lo largo de la red, sobre todo el hecho de que el metro de la Ciudad de México pudiera tener portales, los cuales pueden teletransportarte a otras dimensiones, incluso a otros tiempos. Para la mayoría parecería una absurda teoría más del montón, pero para nuestro protagonista de nombre Julio, no son teorías tontas, pues él lo vivió en carne propia, y esta es su historia. Verán, Julio es residente del país de Canadá, de sangre 100% mexicana, por lo que de vez en cuando gusta de visitar su país de origen. Para llegar a su lugar de origen, debía tomar un autobús hasta la terminal de observatorio, y para ahorrarse unos pesos y recordar sus alocadas aventuras en la Ciudad de México, decidió tomar el metro. Una vez llegó al transbordo del metro Tacubaya, es que los alrededores comenzarían a notarse raros. Como muchos saben, este es uno de los transbordos que más se saturan de gente, sobre todo en horas pico. El caso es que todo lucía desolado y oscuro, pues la mayoría de las luces se encontraban fundidas o parpadeando. Julio comenzaba a sospechar que ya no estaba en las instalaciones del metro y que había viajado posiblemente a otra dimensión, pues él es un fanático empedernido de lo paranormal,
y estaba más que informado de los acontecimientos extraños que abundaban en el metro. Pero jamás se imaginó que él sería una de las tantas víctimas de estos fenómenos. De un rato a otro, casi inmediatamente, los alrededores se transformaron. No solo todo lucía más limpio y nuevo, sino que las personas que empezaron a aparecer de repente, de entre la soledad, parecían vestir como si de los años 50 o 60 se tratase. Fue algo extraño. Lo más aterrador es que parecía no haber ninguna salida. Julio se encontraba totalmente atrapado en esa época. Después de un largo rato perdido en la vorágine casi infinita, fue que dio con las escaleras eléctricas, las cuales subió inmediatamente. Fue ahí que comenzó a sentir una sensación de alivio, pues la gente parecía usar ropa de la época y las instalaciones volvían a ser las mismas, por lo menos las que él reconocía. Llegando a su pueblo, quiso contar lo que le sucedió, pero nadie le creyó. Y es por eso que decidió contar su experiencia paranormal aquí. Nadie le creyó. Y es macabra broma. Los payasos, personajes que fueron creados con el afán de hacer reír y pasar momentos agradables. Sin embargo, con el pasar de los años, esta imagen que se tenía de los payasos se ha ido distorsionando a la de seres siniestros sacados del mismísimo infierno. Vaya, incluso hubo una época en la que veías payasos por la calle espantando a todo aquel que se le pusiera enfrente. Bueno, pues justamente de eso se trata nuestra siguiente aterradora historia. Nuestro protagonista es un aficionado del sistema Metro, por lo que le encanta subir contenido relacionado a este, desde curiosidades, noticias, incluso leyendas perturbadoras. Un día se encontraba grabando un video al lado de unos amigos suyos que estaban buscando una de las legendarias entradas a los búnkers del metro, los cuales se dice que usarían en caso de una guerra nuclear. Proteger al presidente. Se rumoreaba que había una de estas entradas en la línea 7. Dicen no recordar exactamente en qué estación es que se encontraron con una entrada extraña, la cual teorizaron que sería la entrada de aquel reforzado lugar. Emocionados por el posible encuentro, decidieron retomar el tren de regreso para ver si lo volvían a ver, aunque fuera de reojo, pues la velocidad del tren no permitía ver las cosas con mucha claridad. Lo macabro se les presentaría no solo a ellos, sino a todos los que iban a bordo del tren, pues en esa extraña entrada, muy a duras penas, lograron notar quien parecía ser un payaso, cubierto de sangre por todos lados. Al llegar a la estación corrieron a notificar a las autoridades, quienes acudieron al llamado de una manera nada veloz. Aún así, prohibieron a los usuarios acercarse y los invitaron a seguir con sus actividades. Fue algo siniestro. Lamentablemente, ya no se supo qué sucedería con aquel payaso. ¿Lo atraparon o logró escaparse? Podría considerarse que fue una simple alucinación de nuestros protagonistas, pero todos en el tren lo vieron. Es imposible que todos ahí hubieran alucinado con lo mismo. ¿Qué piensas? Aterradora bestia en el metro. Esta última historia te dejará pensando sobre realmente qué clase de horribles criaturas se pueden encontrar en el metro. Y me refiero a algo más aterrador que las ratas y cucarachas. Y por supuesto, más demoníaco que la rata gigante, la cual se supone
Era tan grande como una persona. Verán, nuestro protagonista es trabajador del sistema metro de la Ciudad de México, en el área de limpieza, por lo que su horario de trabajo era mayormente en la noche, cuando los pasillos se encuentran muy solos, salvo por los trabajadores, claro. Nuestro protagonista cuenta que varios días sus compañeros habían reportado avistamientos de una criatura gigantesca recorriendo los oscuros túneles del metro. Ellos describían a la bestia como un lagarto humanoide enorme, medía 2 metros, tal vez más, y supuestamente se había llevado a algunos de sus compañeros, aunque claro, esto último era tan solo un rumor, pues no se habían reportado desapariciones ni nada. Un día nuestro protagonista limpiaba su área correspondiente, junto con sus compañeros. La paz no duró mucho, pues unos gritos monstruosos se hacían presentes. Eran gritos de una criatura grande y siniestra. Después de eso, llegaron unos tipos muy sospechosos. No eran militares ni marinos. Sus uniformes eran diferentes. Eso sí, tenían armas muy poderosas. Estos sujetos accedieron al oscuro túnel. Después de un rato, los ruidos de balas y gritos demoníacos tenían al borde del terror a todos los empleados del lugar, incluido a nuestro protagonista. Después de un rato de lo que parecía ser un interminable combate, salieron del túnel aquellos extraños soldados, muchos de ellos muy lastimados, y 2 de ellos muertos. Lo más tétrico era la abominable criatura que llevaban muerta hacia quién sabe dónde. Uno de los soldados se le acercó a los empleados y les advirtió que no contaran nada de lo que habían visto ahí, o de lo contrario se los cargaría la chingada. Nuestro protagonista sigue trabajando en el metro, pues es su única fuente de ingresos, y dice que ha visto muchas cosas muy perturbadoras, que lo ponen a pensar si realmente el sueldo que le dan vale la pena el tenebroso riesgo. Lo siguió del metro de la Ciudad de México hasta su hogar. En esta ocasión, solo traigo una sola historia, pero créeme cuando te digo que con eso basta para subir los niveles de horror al límite de lo realmente terrorífico. Verán, nuestro protagonista Daniel, quien reside en Canadá, estaba de visita vacacional en su ciudad natal. Por supuesto, me refiero a la Ciudad de México. Para llegar al hogar de su familia, decidió tomar el metro, pues no llevaba mucho equipaje y además se ahorraría bastantes pesos, los cuales podría usar en disfrutar más de sus vacaciones. Antes de llegar a su destino, nuestro protagonista haría una parada en la estación Patriotismo. Como muchos sabemos, una estación poco concurrida, sobre todo en épocas cuando la línea aún no funcionaba en su totalidad. Inmediatamente, el terror invadiría la atmósfera del lugar. Fue ahí donde lo vio. Inmediatamente bajando del vagón, había un hombre vestido como si viniera de un evento religioso, o tal vez pertenecía a un tipo de secta oscura. Lo más tétrico del asunto es que en aquella estación solo se encontraban ellos dos. Todo estaba en total soledad. Una sensación extraña paralizaba a nuestro protagonista. Daniel describe a aquel siniestro hombre con ojos amarillos. Sus dientes estaban picados, podridos, echados a perder. Y su piel era de un color cenizo opaco. Le dio una vibra bastante incómoda, tan solo de verlo.
salió corriendo del lugar. A partir de ahí, comenzaría la pesadilla. Pues a lo largo de su estancia en el país, jura y perjura haber visto a aquel hombre en distintos lugares de la ciudad, sobre todo en las noches. Daniel llegó a pensar que este ser lo había seguido desde el metro para robarle o algo así, lo cual adelantó por varios días su regreso a Canadá, creyendo que encontraría paz mental, pero lamentablemente no sería así. La primera semana los días correrían con total normalidad. Su casa era el típico hogar canadiense, muy grande para una sola persona. Durante las madrugadas, algo empezaba a manifestarse, algo siniestro, lo que comenzaba a dar a conocer su existencia mediante pequeños ruidos y apariciones, afuera de la casa de nuestro protagonista, en forma de sombra. Al principio era algo con lo que Daniel podía soportar. Sin embargo, esta extraña entidad aumentaría el nivel de horror, con una constante insistencia por darse a conocer tocando la puerta, todas las madrugadas, a la misma hora, cada día con más frecuencia y fuerza. Hasta que un día la curiosidad acompañada del miedo invadieron sus nervios y decidió fijarse por la ventana para ver quién tocaba su puerta todas las noches. Y sí, tal y como lo estás imaginando, ahí estaba la misma persona que vio en ese día en el metro de la Ciudad de México, con esa mirada demoníaca, poniéndola fijamente en nuestro protagonista, quien cometió el grave error de abrir la puerta. Pues es bien sabido por los conocedores de lo paranormal que abrir la puerta en este tipo de casos es como si estuvieras invitando al ente a pasar a la comodidad de tu hogar. Cosa que pasó, pues a partir de ese día las manifestaciones empeoraron, pues los ruidos que parecían provenir de lugares dentro de la casa, especialmente del sótano. Varias veces Daniel se encontró con este ente que se encontraba paseando en este macabro lugar. Poco a poco este ser ya comenzaba a aventarle cosas a Daniel, tal vez buscando maneras de lastimarlo, incluso eliminarlo de la existencia misma. Daniel llegaría al límite del miedo, la locura y la desesperación, cuando el ente pareciera que entró a la comodidad de su habitación mientras él dormía. Seguramente recordarán el video donde contamos historias sobre la parálisis del sueño. Pues algo así le sucedió a nuestro protagonista. Daniel se encontraba durmiendo después de varios días sin poder conciliar el sueño, debido a las múltiples manifestaciones. Afortunadamente, parecía que esta sería una buena noche de descanso, pero como siempre en estos casos, se equivocó. Mientras dormía plácidamente, sintió cómo de repente se quedaba sin aire y se le dificultaba demasiado respirar. Tampoco podía hablar ni mover un solo músculo. Lo peor vendría que al abrir los ojos, enfrente suyo estaba este malvado ser, pero se veía muy diferente, mucho más siniestro y demoníaco. Lo veía detenidamente, acercándose más y más. Su asquerosa sonrisa, que parecía algo fuera de este mundo, acercó demasiado a la cara de Daniel,
secretando una baba asquerosamente pegajosa y de olores nada agradables. Daniel intentaba desesperadamente gritar, pero no podía, hasta que despertó. Aquella bestia infernal ya no estaba. Parece que solo fue una horrenda pesadilla. ¿O no? Daniel notó que su cara se encontraba impregnada de la baba del demonio. Apestaba a mierda. Nuestro protagonista admite que esa misma noche, mientras se bañaba, comenzó a llorar de desesperación. Ha comenzado a buscar ayuda, y aunque aquel terrorífico ser persiste en sus apariciones, Daniel asegura que cada vez son menos frecuentes. Esperemos que estos cedan y la paz regrese a la vida diaria de nuestro protagonista. Si les gustó esta espeluznante recopilación y te gustan los videos del canal, te agradecería dejaras tu like, te suscribas al canal y compartas con tus amigos y familiares. Así podremos crear una gigantesca y aterradora comunidad de miedo. Se los agradecería muchísimo. No cabe duda de que el metro de la Ciudad de México es un lugar bastante interesante, pues son muchas las historias de miedo que suceden dentro de sus instalaciones. Y créanme cuando les digo que seguirán llegando más y más de estas aterradoras anécdotas. Y tú, que seguramente tienes algo por contar, recuerda que puedes mandar tus siniestras historias al correo oficial del canal, estaciondelhorror3@gmail.com, o si prefieren, pueden mandar sus historias a mi Twitter. Link en la descripción. Los estaré leyendo a todos. Me temo que debo irme. La música, como siempre, estuvo a cargo de Repulsive, Real Sound y Terror Music Box. Se los recomiendo ampliamente si lo que quieren es perturbar sus oídos. También les recuerdo que pueden ver y escuchar sus episodios favoritos de Estación del Horror en Facebook y Spotify. Estoy en todas partes. Me voy. Por ahora. Estás saliendo de la Estación del Horror. Te deseo una noche llena de pesadillas. ¡Ah!